Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Siguiendo un poco con el tema que me soléis preguntar muchísimo y veo que os preocupa de la pérdida de grasa corporal, hoy vamos a ver qué son los famosos suplementos quemadores de grasa. Los quemadores de grasa son suplementos deportivos que pueden tener diferente composición. En algunos casos los vamos a encontrar, por ejemplo, con un nombre comercial que nos pueda orientar hacia su efecto en esa pérdida de grasa. Por lo tanto, ese nombre no nos va a decir realmente qué tipo de componentes tiene ese suplemento deportivo y deberíamos buscar en la etiqueta aquellos componentes que tiene ese producto que estamos comprando. En otros casos, su nombre directamente nos puede estar indicando de qué producto se trata. Por ejemplo, sería la Garcinia Cambodia, que podemos tener, uno de sus usos podría ser también la pérdida de grasa corporal. Pero antes de hablar de realmente componentes o qué son esos quemadores de grasa, tenemos que pensar en qué efecto es el que producen o el que están buscando en nuestro organismo. Así que tenemos diferentes tipos de quemadores de grasa o de sustancias que nos pueden provocar ese consumo más acelerado de grasa independientemente del que estemos consiguiendo a través de ejercicio físico y de dieta. O sea, es algo extra, algo suplementario. Por eso se llaman suplementos quemadores de grasa. Principalmente el efecto que se busca en nuestro cuerpo es un efecto termogénico. ¿Esto qué quiere decir? Un aumento del calor, el aumento de la energía que se produce, por lo tanto un aumento del metabolismo, y además se utilizan compuestos que a nuestro cuerpo le dan señales que le indican que necesita consumir grasas como sustrato energético. Pues entonces maravilloso. Yo que quiero perder grasa corporal, pues tomo un quemador de estos de grasa y se me va a ir rápidamente. Pues ojo, cuidado, todavía no os aceleréis porque realmente no es oro todo lo que reluce. Entre estos componentes de efecto termogénico que nos aumentan el metabolismo se encuentran sustancias naturales que pueden ser como el té verde o la cafeína, aquellas sustancias que también podemos obtener a través de la dieta y que nos provocan un pequeño aumento pequeñito de ese metabolismo, ese efecto termogénico, pero también nos podemos encontrar con sustancias de uso no legal, como pueden ser las hormonas tiroideas, de uso no legal en el rendimiento deportivo, que evidentemente las personas que tienen hipotiroidismo se tratan con hormonas tiroideas. Podemos encontrar también otro tipo de sustancias que podemos obtener también a través de la dieta y que se pueden utilizar de manera independiente, como la L-carnitina, de la que ya hemos hablado también en otras ocasiones. Es decir, la composición de esos quemadores de grasa con efecto termogénico puede ser muy compleja y en algunos casos nos puede dificultar reconocer a personas que no estén entrenadas o que no sepan realmente qué buscar en esas etiquetas, pues nos pueden llegar a confundir por el desconocimiento que podemos tener de esos compuestos. ¿Qué ocurre también con los quemadores de grasa? Porque hay otras sustancias que se pueden utilizar también en la dieta y que de hecho a veces se utilizan con efecto terapéutico que provocan una disminución en la absorción de las grasas de la dieta. Una de ellas podría ser, por ejemplo, el chitosan, que puede ser un bloqueador de las grasas, de la absorción de las grasas de la dieta y que muchas veces también está incluido en estos quemadores de grasa.
Si absorbo menos grasa y encima quemo más, pues todavía desaparece más. Mejor, ¿verdad? Bueno, pues sigo insistiendo en que todavía no os aceleréis. Algunos quemadores de grasa también incluyen sustancias diuréticas, es decir, que nos hacen perder más cantidad de orina, mayor producción de orina. ¿Y esto va a provocar una mayor pérdida de grasa? No. Esto lo que va a provocar es un efecto de pérdida de volumen corporal que nos puede engañar y pensar que es grasa corporal y realmente es agua, es líquido. Por lo tanto, sería un efecto engañoso en esa pérdida de masa muscular que nos puede llegar a provocar una cierta deshidratación si no la utilizamos de manera adecuada. Como veis, todos los compuestos de los que os estoy hablando se pueden utilizar independientemente, pautados adecuadamente por un profesional sanitario, porque tienen muchos efectos secundarios y si encima juntamos varios de ellos en un cóctel llamado quemador de grasas, pensando en que de esa manera vamos a obtener un mayor beneficio, pues nos podemos encontrar con muchísimos efectos secundarios desconocidos para la mayoría de la población, pero de sobra conocidos para los profesionales sanitarios, porque son efectos secundarios que pueden llegar a ser muy graves. Entre los efectos secundarios que pueden aparecer por el consumo de estos quemadores de grasa pueden ser mareos, vómitos, molestias gastrointestinales. En ese caso sería el menor de los problemas. Sin embargo, es muy frecuente que ocurran taquicardias, alteraciones en el ritmo cardíaco, desmayos, también alteraciones en el metabolismo de las grasas, es decir, afecta a nivel hepático también el consumo de esos quemadores de grasa, vamos a llamarle a partir de ahora supuestos quemadores de grasa, que producen un efecto en nuestro cuerpo, pero que son mayores los efectos secundarios que vamos a obtener que los efectos beneficiosos, porque realmente si lo que queremos es aumentar esa pérdida de grasa, tenemos otras formas mucho más saludables de poderlo realizar, tratando de evitar especialmente en esos quemadores de grasa o esas sustancias que se venden como supuestos quemadores de grasa con nombres muy raros, con nombres muy extraños que realmente no nos indican lo que contiene ese bote o ese envase que estamos comprando. Y aquí tenemos otro problema añadido y es la falta de regulación y la falta de control en los suplementos nutricionales, en los suplementos deportivos. No existe una legislación muy clara ni una vigilancia muy exhaustiva de todos estos productos, de todos estos suplementos nutricionales específicamente diseñados para deportistas y en muchas ocasiones, yo diría que demasiadas, en los quemadores de grasa han aparecido sustancias prohibidas como pueden ser las anfetaminas, algo que además provoca adicción. Por lo tanto, ahí tendríamos todavía otro efecto secundario nada agradable del consumo de estos suplementos quemadores de grasa. Así que vamos a optar mejor, en lugar de suplementos, por las opciones más naturales y más saludables. El problema, además, que ocurre con estos suplementos quemadores de grasa es que a veces los utilizan personas que ni siquiera son deportistas, es decir, confían plenamente en que van a perder grasa, por ejemplo, una persona obesa utilizando este tipo de suplementos. En una persona con obesidad, su metabolismo ya está alterado y es muy posible que su hígado no esté funcionando adecuadamente. Por lo tanto, el efecto que va a producir estas sustancias quemadoras de grasa va a ser enorme, va a ser muchísimo más acusado que en las personas deportistas, en las que tampoco deberíamos utilizarlos porque realmente una persona deportista debe basar su rendimiento deportivo en el ejercicio físico y por supuesto que en una buena pauta
alimentaria y evitando en la medida de lo posible la suplementación y utilizarla solo en aquellos casos en los que sea necesaria porque se produce algún tipo de déficit nutricional o algún aumento de los requerimientos, bien pues porque haya pasado una enfermedad, porque haya aumentado la frecuencia o la intensidad de los entrenamientos, por la razón que sea. Pero una pérdida de grasa corporal debe ir asociada siempre al ejercicio físico y a la alimentación, no al supuesto efecto de estos productos que parecen milagrosos y que realmente producen más mal que bien. Es muy raro que no exista alguien que los haya ingerido y que no haya tenido ningún efecto secundario. Por lo tanto, es algo que no resulta para nada recomendable su consumo. Así que ya sabéis, los quemadores de grasa lo más lejos posible. Dieta y ejercicio físico para perder la grasa corporal, para favorecer esa pérdida de grasa corporal. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y por supuesto que quiero veros a todos en los próximos vídeos.